en este sitio que es mágico. Te vas a encontrar con unas historias fantásticas. Colombia ha tenido guardado un secreto durante muchos años. Le estoy explicando que mi abuela era de la bruja grande. Las páginas de algunos libros, canciones e historiadores han tratado de descifrarlo. En un rancho viejo a mí me tocó pasar. Historias mágicas en lugares increíbles. Yo estoy más enamorado de mi pesca con cometa que yo no la cambio por nada. Han estado viviendo en caminos olvidados. Cuando les toque otra vez, no se asusten, porque ese es el pescador del otro mundo. Mi nombre es María Alejandra Cardona y hoy comenzamos un viaje por los caminos en el Caribe colombiano y veremos con nuestros propios ojos si la vida de sus habitantes hace parte del realismo mágico. Comenzamos esta aventura y nuestro primer destino será Aracataca. Venimos a buscar ese realismo mágico del que libros, historiadores y hasta canciones vallenatas hablan. Ese realismo mágico que todo el mundo se imagina cuando piensa en Colombia. Y la primera clave de nuestro viaje para entender el realismo mágico nos la dará un poeta que vive en la tierra que vio nacer a García Márquez. Hola Rafael, ¿cómo está? Mucho gusto, siga. Gracias. ¿Cómo le ha ido? Pues ya sabe, aquí viviendo en Macondo, el corazón de Macondo. Rafael, ¿cuál es el verdadero realismo mágico que se esconde en Aracataca? Pues son las historias que tiene cada persona, ese misterio que solo lo adivinamos con el sentimiento, con el corazón. Yo vengo buscando un poco las claves, las pistas para encontrar ese Macondo del que tanto nos han hablado, que muchas personas se han imaginado. ¿Qué tengo que ver? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué no me puedo perder? En Pibijay encontrarás algunos de los últimos juglares. En Bocas de Ceniza conocerás una forma única de pescar. Los pueblos palafitos guardan historias fascinantes. En Monpós hay historias de pactos con el diablo. Y dicen que en Lorica tienen línea directa con la suerte. Se me olvidaba, no puedes dejar de ir a Moñitos. ¿Por qué? ¿Qué hay, Moñitos? La gracia es que vayas allá y descubra esa magia. Se murió García Márquez, pero sigue vivo acá, ¿no? Sí, realmente él para nosotros no ha muerto. Ahora que murió, viene más gente al pueblo a preguntar por él. Y si aún hay vestigios de su sombra, de su huella, y si la descubren, los lectores sobre todo la descubren. Ya llegamos aquí a la casa de los abuelos de Gabo. La casa de Aracataca estaba llena de guajiros, de indios guajiros. Eran gente distinta que aportaba un pensamiento y una cultura a esa casa, que era de españoles, y que los mayores no apreciaban ni creían. Pero yo vivía más a nivel de los indios, y ellos me contaban historias y me metían supersticiones. Ahí uno entiende un poco de dónde se nutre la imaginación y la creatividad de Gabo. Nos vamos de Aracataca. La clave de este viaje es ir con un corazón abierto y con la mente dispuesta a ver y entender el mundo como lo ven las personas de por acá. Después de conocer el lugar que sirvió de inspiración a García Márquez, continuamos nuestra ruta hacia el interior del Caribe. La música y la literatura de esta región se nutren del realismo mágico. Por eso vamos a ir a Pibijay, Magdalena, en busca de uno de los últimos juglares que queda en esta región. ¿Cómo está? Mucho gusto. Qué rico conocerlo. Don Julio, cuénteme, ¿cómo definiría usted a los juglares? Y los juglares dicen es lo que le ponen amor al arte, al folclore. ¿Y cómo era eso que iban como de pueblo en pueblo cantando canciones? A mí me tocaba ir en un burrito. Le decían la bicicleta porque sí caminaba. Íbamos a la fiestecita de los pueblos por aquí, cercanos. Y uno toca una canción, para el acordeón y refiere una historia, un cuento, un chiste, para que la gente se ríe y le encuentre sabor. Y así iban viajando de pueblo en Pueblo pueblo. en pueblo, claro que sí. En un rancho viejo a mí me tocó pasar. En una montaña. Víctor, los juglares, su papá es un juglar, son voceros del realismo mágico. ¿Qué tan importantes son para esta región? Son una columna, sostienen la cultura, llevan esos mensajes en canciones, en poesía. Son los que defienden para que no se pierda
la verdadera esencia en nuestros pueblos ya. Uno oye unas letras que uno dice, pero ¿de dónde se les ocurrió esto? Que una casa en el aire, que un duelo con el diablo. ¿Eso de verdad pasa, lo que uno oye en esas letras? El 70-80% de las canciones son historias reales. Muchísimas gracias. Me alegra conocerlo. Muchas gracias, y a usted también. No, lo que digo yo, se me ha sucedido y eso me pasó. Esto no es... Las letras de sus canciones nos dan una pista para continuar nuestro recorrido y descubrir un lugar en donde el viento trabaja junto a la imaginación de los locales. Estamos yendo a Bocas de Ceniza, en busca de esas historias y personajes mágicos. Buenas. Buenas. ¿Qué ¿cómo tal? estás? Sí, bien, gracias. Mucho gusto, María Alejandra. Diofante Tapia. ¿Ya está en su oficina o qué? ¿Este es su lugar de trabajo? Ese es mi lugar de trabajo. ¿Y usted dónde es, Diofante? Yo soy cincelejano. ¿Qué hace por acá? No, porque mi familia se vino para acá, para Barranquilla. Me vine yo con mi familia. Estaba muy joven. ¿Y cómo comenzó eso de la pesca con cometas? Aquí eso era una riqueza en pescado. Eso se veía el animal así allá en el mar. ¡Pah! Comiendo, y uno le tiraba, pero no alcanzaba. Y yo estaba tirando así, nada. Todo vino y lo trajo un cachaco de por allá, de una cometa y la voló y le puso varios anzuelos. Y ese señor era saque pescado, saque pescado, saque pescado. Y otro día cuando el cachaco se fue, yo llamé a los compañeros y le dije, ven acá, ¿viste lo que hizo el cachaco? Sí, ¿qué hizo? Esa cometa. ¿Esa cometa para pescar? Sí, esa cometa es para pescar. Y comenzaron. O sea, yo lo veo y yo le digo, yo nunca había visto esto en los libros, ni en internet, ni en las películas. Para mí esto es completamente novedoso. Vea, es que al huelguí necesito. Yo estoy más enamorado de mi pesca con cometa que no la cambio por nada. Vamos a ver qué picó mientras estamos aquí charlando. Camine. Vamos, pues. ¿Y cómo es? O sea, ¿usted tiene anzuelos, nylon? ¿Cómo es? Todo. Explíqueme un poquito. Mira, que no entiendo. vea, aquí va la cometa, normal. Ajá. Entonces aquí se agarra de una nodriza. Vea. Se engancha ahí, ya queda agarrada. Se cierra y otra vez comienza uno. Aquí viene otro anzuelo. ¿Ah? Vamos a pescar. De aquí para allá hay 5 anzuelos. Sí. Sabemos unos que pescamos con 8, con 7, con 10, lo que le provoca. Dale a ver para ver si tiene suerte ahí. Dale, dale. ¿Pero qué? ¿La tiro? Claro, échale. Vaya echándola para allá lejos. Bueno, Diofante, muchas gracias, un gusto. Bueno, pues un gusto para mí, Rafael. Chao. Lleven esto y lo disfruten por allá. Chao. Chao, gracias. Listo. Pescar de esa manera es como una metáfora de cómo un hombre sencillo es capaz de manipular al invencible viento para juntarlo con el mar. De Bocas de Ceniza nos vamos para el corazón de la ciénaga, donde un guía nos llevará a un pueblo que solo puede ser producto de la imaginación de los locales. Hola, John. Muy bien. Bueno, Bienvenida a la ¿cómo Ciénaga estás? Grande. Qué rico, Bueno. gracias. John, ¿de dónde nace la necesidad de crear estos pueblos palafitos? Bueno, los primeros pobladores que venían del Atlántico tenían necesidad de aumentar la pesca. Entonces fueron adentrándose al corazón de la ciénaga y descubrieron que en ese sitio especial, que tiene como una magia, los atrajo y allí pusieron sus primeras trojas o sus primeras casitas. Hola, Lavi. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo terminan ustedes viviendo acá? Esa preguntita también se la hice yo a mi papá cuando mi papá me trajo a mí aquí de 7 años. ¿Usted ha vivido Entonces, toda la vida acá? Toda la vida. ¿no? Bueno, ya cumplí 63 años de estar aquí. ¿Por qué crean estos pueblos acá en el corazón de la ciénaga? Esto no era aquí. No existía el hielo, no existía nada. No había pueblo por acá. Entonces ellos hicieron unas chocitas a la salida de la boca. Cuando ellos llegaban, que dejaban ese pescado almacenado ahí,
veían el pájaro, un pájaro allá, otro pájaro acá, y ellos que decían, oh, estos pájaros cuando nosotros salimos, vienen y ya encontramos el pescado pellizcado. Entonces ellos se vinieron abriendo para afuera. En la única parte donde llegaba al menos el pájaro a picar el pescado, que era aquí. Entonces aquí fue donde se quedaron ellos, fueron haciendo las chocitas más grandes, ahí fueron teniendo su familia y aquí se quedaron. Porque aquí aproximadamente habíamos de 2.500 familias a 3.000 familias, como 400 viviendas. Buenas. ¿Cómo le va? Bien, bien. Mucho gusto. María Alejandra. Álvaro Martínez. ¿Hace cuánto vive acá? Nací aquí y me crié aquí, Yo he oído hablar por ahí del pescador. del otro mundo. Uno cuando está empezando no lo conoce. Cuando nosotros íbamos pescando, que mi hermano había tirado como 6 atarrayadas, sentimos como una atarraya del agua dentro de nosotros, hacia la par, pero no veíamos nada y no cogíamos pescado. Todas las veces la atarraya vacía, la atarraya de nosotros vacía. Y lo sentíamos a él que él cogía. Pero no lo veían. No lo veíamos, no lo veíamos. Entonces mi papá me dijo, ustedes el que sintieron fue el pescador del otro mundo. Pero él no se ve, sino se siente. ¿Cuál es la clave ahí? Nosotros lo habíamos dejado a él que él pescara. Entonces nosotros íbamos atrás. Y era cuando nosotros íbamos a llenar la canoa de pescado. Pero mi papá nos dijo, no, mijo, él cuando les toque otra vez, no se asuste. Porque ese es el pescador del otro mundo. En el Caribe, el realismo mágico está en la vida cotidiana. El día a día es difícil, pero cuando uno conoce a estas personas se da cuenta que Macondo no existe solamente en un libro, existe en el corazón de cada una de estas personas que está llena de magia en su interior. Para seguir nuestra ruta en busca del origen y la realidad mágica del Caribe, llegamos a Mompox, una joya colonial donde dicen que vive el diablo. Y aquí está su casa. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado? Bien. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Eduardo Pérez. ¿Y usted vive acá en Mompox? Soy neto, nacido aquí en Mompox. Bueno, ¿y qué es lo que dicen de esta casa? Y esta casa es la casa del diablo. El dueño propietario de esta casa, bueno, era un hombre del común, pero de la noche a la mañana él fue adquiriendo bienes. La gente lo tomó como un pacto que había firmado con el diablo. ¿Y en qué consistía ese pacto? Anualmente le entregaba el alma de una persona. Por eso muchas de las personas que trabajaban aquí o trabajaban se perdían. Hay muchas personas que por necesidad han llegado a esta casa, entonces ellos tienen que verse obligados a desalojar esto por los diferentes o los muchos ruidos que se escuchan en la noche aquí en esta casa. ¿Y hay algún familiar de él con el que podamos hablar? Claro, en el momento que ustedes se... Él es ¿Cómo le va? familiar Bien, gracias a Dios. cercano del dueño de la vivienda que estamos visitando. Me dicen que ahí vivía un familiar suyo. El finado Enrique Marí, primo hermano de primer grado de mi abuela Segunda Marí. ¿Y cómo era él? Un señor muy alto, muy serio, muy firme en sus cosas, Oiga, ¿y todavía se escuchan ruidos o cosas en esta casa porque no está habitada? porque ahí nunca han podido vivir de noche, no han podido vivir porque no nos dejan dormir. ¿Y qué se oye? Se oyen muchos ruidos de carretilla, de chismes que caen, aparatos que se oyen ¿Y él dónde está enterrado? aquí en el cementerio en Mompox. Y no contentos con ir a tocar la puerta a la casa del hombre que hizo el pacto con el diablo, ahora vamos a ir a visitarlo al cementerio. Y hablaremos con el guardián de su tumba. Esta es la bóveda en donde se encuentra nada más y nada menos que el dueño de la casa del diablo ubicada aquí en Mompox, Bolívar, el señor Enrique Amariz Bulloso. Que si tú te pones al frente de la bóveda de él, parece que él te estuviese como mirando, que de pronto te da como un escalofrío porque ya tú escuchaste de que ese pacto con el diablo. Pero los ojitos que él tenía así, como que algunos curiosos le cogían y le quitaron los ojitos. Y ahora tú ¿Le lo quitaron ves. los ojos? Sí, claro, ahora tú ves que ya no los tiene así. Y usted sabiendo que cuida la tumba del hombre que hizo el pacto con el diablo, ¿no le da susto? Que más bien le tienes miedo al vivo
más no los que están aquí ya. ¿Cierto o no que si el diablo existe o existió, no lo sabemos? Lo único verídico es que la leyenda sigue viva por las calles de Mompox. De las historias, de leyendas y pactos, ahora nos dirigimos hacia Lorica, que queda a 200 kilómetros de acá, y donde dicen es el lugar con más suerte del país. Aquí en Lorica la gente dice que ve los números de la lotería en los plátanos, en los sueños, en el café. Vamos a hablar con uno de los ganadores, tal vez un experto en la suerte. Máximo, me han dicho que usted es el hombre. Claro, el de los premios. El de los premios, Eso, el que interpreta los sueños. Ah, bueno. Los sueños tienen muchas maneras de interpretarse. Si la persona sueña con un muerto que le habla, da 84-48. Si el muerto no le habla, da 21-48. ¿Y usted dónde sacó esas matemáticas? Es que hay un libro de los sueños. Entonces, coge el número y se lo dice a la persona para que se lo haga. Y ya gana mucho premio. Si el sueño que soñó la persona lo sueña a las 5 de la mañana o 5 en adelante, ese sueño es más fácil de salir. Los números esos juegan más que todo con la lotería de la costa. Por eso es que dicen que la gente de acá tiene línea directa con la suerte. Porque los que ganan son los de acá. ¿Qué dice Félix? Bien, ¿Cómo gracias. estás? Bien. Cuénteme cómo es su historia. Estaba trabajando en la finca de mi papá, deshojando plátanos, y ahí me brincó una rana y la agarré. Y en una patica tenía 1500. ¿Y entonces usted qué dijo? Esta es la suerte. La suerte que lo está persiguiendo. Claro, y sellé el número, con si no 10 y me gané la rifa. ¿Cuánto? Me gané 12 millones en el día. ¿Le ha vuelto a pasar? No me ha vuelto a pasar, pero siempre estoy pendiente a ver si de pronto me encuentro otra. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias ¿Mucho a gusto? Dios. Soy Alejandra. Germín Blanco Terán. Germín, ¿cómo has estado? Súper bien, gracias a Dios. Me han hablado mucho que la gente de Lorica tiene una suerte impresionante, que mejor dicho aquí ven lo que nadie ve. He visto oportunidades de ver personas ganar premios grandes con números en plátanos, con números en pescado, en diferentes cosas, en rana, en muchas diversidades. Pero esto es un tema como de suerte o más como de brujería, como de... Pues, ¿qué te digo? Si fuera brujería, los brujos ganaran todos los días de Dios. Es de suerte. Porque si el brujo supiera qué número va a jugar, el brujo ganara todos los días y fuera millonario. ¿Qué tengo que activar en mis sentidos para poder encontrar el número de mi suerte acá en Lorica? Enamorarte. Enamorarte sinceramente de los números. Usted vio una placa de un carro y le gustó. Y puedes mirar la hora. Prendió el celular y miré la hora. Y si quieres jugar con los números eso, hágalo con fe. Porque la fe mueve montañas. Cuando uno tiene fe, cree. Y si cree, obtiene. Me han hablado mucho en el camino como de brujas, que sí existen. ¿Usted sí cree que eso existe, no existe? Le voy a comentar lo siguiente. En el municipio de Moñito, en el corregimiento Punta Broqueles, ha visto de todo. Yo he podido presenciar cosas que tú no te imaginas. ¿En serio? ¿Tú crees en eso? Yo sí creo. ¿Por qué creo? Porque lo he visto. Y cuando uno ve, una firma. Voy a hacerle una visita, ay, nunca me faltan ganas. Ay, me cuentan que en Lorica ganan chances con la rana. Eso nos da pie para pensar que las brujas de pronto existen. Por eso nos vamos de Lorica para Moñitos. Allá conoceremos a un agricultor local, quien afirma haber vivido con ellas. Hoy se va a contar toda la realidad de lo que se vivió, lo que se ha vivido y lo que se está viviendo. Quique me estuvo contando un montón de historias y dice que por aquí eso de las brujas sí que se ve. Todavía hay unas varias. Hay para bien y hay para mal. Porque está la magia blanca y está la magia negra. Mi abuelita era la perfecta, se iba donde ella quería. ¿Me está hablando en serio? Sí, en serio le estoy hablando, doña. Le estoy explicando que mi abuela era de las brujas grandes por ahí. La bruja es una persona igual como estamos nosotros aquí.
pero con lo que ellas saben, ellas se preparan con lo que saben y pegan su vuelo para decir. Pero ¿cómo volaba? ¿Ella nunca le enseñó esos poderes? ¿Cómo hacía yo? No, yo nunca quise eso. Quique, ¿de dónde crees que vienen todas esas historias de brujas por esta región? La brujería más abunda en la costa que en el interior. ¿Por qué? Porque aquí es donde radica la brujería. ¿Cómo le pasó al señor Pedro Antonio, que en paz descanse? Lo sacaron de su casa, lo perdieron, lo encontramos en la playa de Moñito, en el mangle, todo golpeado, aruñado, las brujas haciéndole maldad. ¿Pero eso será verdad o será que son los cuentos que ellos echaban para perderse la casa? No, esa es la realidad. Esa fue realidad. Mira, mi abuelita también me contaba muchas historias de brujas y ella siempre decía que para saber cuál era la bruja había que ofrecerle sal. ¿Eso sirve? Sí, sirve la sal. La sal es una bendición para la casa. Lo mismo que si usted tiene una sal y le vienen pidiendo un poquito de sal a la vecina para cocinar, no se la dé. Eso es malo, malísimo. Se la sala, que no consigue ni para la comida. Bueno, pues Quique, don Justo, muchísimas gracias A usted. por acompañarnos en este recorrido, por contarnos tus historias y por traernos hasta donde don Justo. Muy amable, un gusto conocerlo. Igualmente. A las brujas, ay, las brujas de Moñito. Nosotros en este viaje nos atrevimos a irnos al Caribe profundo. Que tiene como una magia, los atrajo y allí pusieron sus primeras casitas. Uno creería que llega acá y va a haber realismo mágico por todos lados y resulta que sí, los vallenatos, los libros vienen de historias reales, de personajes que existen. Llega un momento en donde la fe trasciende la realidad y uno empieza a creerlo. Hágalo con fe, porque la fe mueve montañas. Recorrimos 1.120 kilómetros, 6 departamentos y descubrimos que el realismo mágico es la vida cotidiana en este lugar. Macondo es todo el Caribe, es la gente y sus historias que hacen que una realidad compleja se vuelva mágica e inmortal. Y está acá para que todos vengamos a descubrirla.